52. Estamos de regreso a este diálogo y está con nosotros el señor doctor Milton Luna, y en la línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil un saludo muy cordial al señor abogado Vladimiro Álvarez. Buenos días, abogado. Queríamos compartir con usted y con el doctor Luna esta idea de que si el señor presidente Correa, presidente saliente, un poco estará acostumbrándose, asimilará, algunos dicen la orfandad del poder, la soledad del poder cuando lo ejercen, y la orfandad cuando ya salen, o se convertirá en el actor desde su movimiento político, pero él ha anunciado también que deja la presidencia del movimiento político y se lo entrega también al presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Una primera reacción a este pensamiento. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Realmente, cuando una persona tiene una actitud de prepotencia, de soberbia, de imposición de criterios, de intolerancia frente a opiniones distintas a las suyas, y esta persona alcanza un alto nivel de poder como es la presidencia de la República, el dejar ese cargo obviamente entraña una seria dificultad psicológica, diría yo, emocional, de personalidad, porque de pronto podría sentir un vacío en su diario vivir. Y yo creo que en el caso del economista Rafael Correa, esa personalidad de prepotencia, de soberbia, de imposición, de creerse superior a todos los demás, incluso a sus colaboradores, lógicamente, pudiera entrañarle a él un gran shock de ausencia, como que de pronto va a sentir, como se dice en el ámbito familiar, el nido vacío. Ojalá que el presidente entrante, proclamado por el Consejo Nacional Electoral, el licenciado Lenín Moreno, tenga la suficiente personalidad a su vez para no dejarse arremeter, llamaríamos así, por posibles o intentos de conducta impuesta por el presidente saliente. Yo quisiera que nos acompañe para escuchar también la reflexión del doctor Milton Luna, no solo como historiador y tratadista de la educación, desde el punto de vista de la educación, Milton. Esto que nos acaba de decir el abogado Álvarez, ¿cómo lo enfrenta un ciudadano que deja de tener las patrullas, deja de tener los guardias, deja de pagarse la seguridad a él y a su familia? ¿Cómo sentirá el presidente Correa después de 10 años? Yo creo que, buenos días Francisco, y buenos días al doctor Vladimiro Álvarez. Bueno, es indudable que se produce un fenómeno tanto personal cuanto social importante en términos de la experiencia política. Sin lugar a dudas, el pasar de un ejercicio tan abrumador y tan copador de una cantidad de instancias a ser un hombre, entre comillas, común y corriente, por supuesto que debe producirse un vacío, una circunstancia compleja de asimilar, porque de hecho el propio ritmo de trabajo va a variar, en fin, es decir, en la práctica sí se produce una situación, hablando del personaje, ¿no? De pasar de un rol a otro rol. Sin embargo, desde la perspectiva, puede haber otra beta de interpretación que es desde la perspectiva del poder, ¿no? Y aquí yo levantaría una hipótesis, es en el sentido de que hasta dónde efectivamente el economista Correa, ya desde luego del 24, dejará de tener poder. Entonces ese yo creo que es, y aquí nos sirve precisamente el tema de la historia, pues estos grandes personajes que se nutren de la política
efectivamente la política es como una gasolina que les inyecta una energía especial para estar presente en una cantidad de situaciones, ¿no? Es muy difícil que personas que han experimentado lo que ha experimentado el economista Correa, siendo presidente de la República, de la noche a la mañana, a pesar de que toda la parafernalia baje, deje de, y esa es la hipótesis, deje de ejercer poder. En ese sentido, yo creo que es muy probable, y aquí recurro al tema de la historia reciente, es decir, el ingeniero Febres Cordero, al dejar la presidencia de la República, obviamente que posteriormente fue alcalde de Guayaquil, él no dejó de tener poder, tuvo más poder incluso que antes. Con su grupo con su grupo político, y esto guarda relación a cómo de alguna manera Alianza País construyó, afinó una estructura de poder más allá de el ejercicio de la presidencia de la República, como se hablaba anteriormente, ¿no? En otras palabras, este grupo político, capitaneado por el presidente Correa, copó y ha copado las diversas instancias del poder, en una suerte de poder total. Entonces, yo creo que el escenario que analizábamos hace semanas, sea con Correa o sin Correa, desde el 5 de mayo en adelante, Correa iba a estar presente y Alianza País iba a estar presente de una manera extremadamente fuerte y poderosa. Entonces, en ese aspecto yo creo que vale la pena examinar, obviamente, en términos hipotéticos, que es altamente probable que tengamos Correa para rato. Es decir, y de ahí es obvio que el rol y el papel que de alguna manera tenga que cumplir, porque aquí ingresa precisamente esta otra variable del denominado nuevo gobierno. ¿Será nuevo gobierno o no? ¿Cómo identificar si eso se cumple? Claro, y efectivamente ahí la gran pregunta, la gran interrogante es que al menos si se establecerán matices, porque yo creo que van a haber cuestiones que efectivamente continúen, porque es un gobierno de Alianza País, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero con una fuertísima presencia del presidente Correa. Abogado Álvarez, estamos frente a un nuevo dueño del país, como nos recuerda el doctor Luna, como una especie de ingeniero Febres Cordero, no sé si con matices o no, y esta presencia fuerte que dice vamos a tener para largo Rafael Correa. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, de el conocimiento que se ha podido tener respecto al presidente entrante, el licenciado Lenín Moreno, de su personalidad, de la imagen que ha presentado, de su actitud en algunas oportunidades, me da la impresión de que él es diferente en su personalidad a la de Rafael Correa. Ojalá, decía yo, que tenga la suficiente personalidad para, si es que hay un intento del economista Rafael Correa de mantener su poder, su capacidad de decisión sobre la propia conciencia y propuestas de Lenín Moreno, ojalá, digo, que esa prepotencia, ese impacto de querer seguir gobernando a través de Lenín Moreno no se dé. Ojalá que tenga la personalidad suficiente una vez que se posesione del cargo el 24 de mayo para saber decir, hasta aquí nomás, ahora yo soy el presidente y lo que se va a hacer es esto, según su propio plan y no el plan que pretende imponerle o el presidente Correa o los láteres del presidente Correa que se mantienen en las directivas y en determinadas organizaciones de Alianza País. ¿Usted no creería ahí que, claro, el partido va a tener una gran influencia y el primer gabinete
puede demostrarnos si el presidente electo va a tomar decisiones mayores o menores? ¿Cuál debería ser los primeros síntomas de un cambio? Bueno, lo primero, como bien señala usted, el licenciado Rocha, sería la conformación del gabinete de Lenín Moreno. Si ese gabinete ministerial y los funcionarios de las más importantes instituciones del gobierno van a estar conformados por partidarios de Alianza País y exfuncionarios del gobierno del economista Rafael Correa, pues ya se verá que no habrá mucho cambio y que van a tratar de imponerle determinadas decisiones, determinadas actitudes, que es lo que en general el país, incluso los que votaron por Alianza País y sus candidatos, anhelan para el futuro del Ecuador, dentro de un ambiente de paz, de cordialidad, de diálogo, de concertación para alcanzar grandes objetivos nacionales. Milton, frente a esto que dice los grandes objetivos nacionales, de inmediato que se siente el presidente Moreno va a tener la crisis económica. O sea, va a tener que manejar esta crisis económica. Y esa es la otra variable importante a tomar en cuenta. Es decir, no solo los individuos, sus actitudes, deseos o incluso las agrupaciones alrededor de los individuos, sino es el contexto. O sea, el contexto es altamente complejo que va a forzar, como habíamos conversado en alguna ocasión aquí mismo, va a forzar, por ejemplo, el diálogo. Decíamos antes... Que puede ser otra demostración de cambio, como dice... Claro, sea con cualquiera que haya ganado, decíamos, o gane la presidencia de la República, ya tenemos que es el licenciado Moreno, ¿no es cierto? Con cualquiera de ellos, decíamos, y hoy, obviamente ya con Moreno al frente, debe producirse necesariamente un ambiente de conversación, de diálogo, donde fluya las ideas, las propuestas de los diferentes actores, por una sola razón, porque este es un país, es decir, aquí no es el gobierno de Alianza País, claro, no es el feudo de Alianza País, es un país donde existen múltiples expresiones, ideas, intereses, en fin, que nos denominamos Ecuador. Entonces, definitivamente tenemos que sentarnos frente a un contexto, al menos el que había esbozado N cantidad de economistas, pero también un contexto de crisis económica, de crisis política aguda, porque hay un problema de legitimidad con el que ingresa este gobierno, crisis ética, crisis moral, en fin, frente a eso es necesario sentarse, conversar y dialogar. Esa sola actitud de sentarse, conversar y dialogar significa un cambio, debería significar un cambio radical frente a casi 10 años donde la palabra diálogo sí existía en el léxico, pero en la práctica era una imposición vertical de todas las decisiones que venían desde las altas alturas del poder. Entonces, hoy por hoy, la sociedad ecuatoriana no es la misma del 2007. Además de la crisis económica, ha aprendido un montón de cosas. Es una sociedad que efectivamente, al menos el 50% o 49% está demandando la profundización de relaciones democráticas, de respeto, de consideración, de cambio de escenarios como para poder expresar cosas y construir juntos. Porque si no, este buque se hunde, ese es el problema. A menos que artificialmente se detenga al buque inyectándole deuda externa por 6, 7, 8, 10 meses. No avanza, ¿no? Pero eso, o sea, tarde o temprano, necesariamente tendrá que surgir, o deberá surgir un liderazgo diferente, distinto, y yo creo que la realidad está forzando finalmente a que, en este caso, el presidente electo Moreno tenga esta actitud distinta que le diferencie. Ahora, ciertamente esto, de hecho, cada personaje tiene su estilo. Pero no solamente es un tema de estilo, es un tema de darle al estilo contenido. Y en este sentido, pienso que el nuevo gobierno está absolutamente obligado a darle un contenido distinto del que fue el gobierno del presidente Correa. Ahora, si en eso se establecen discrepancias,
y obviamente contradicciones, es muy probable que también tengamos el escenario de lo que sucedió en Colombia, ¿no? Es decir, todo mundo pensábamos que Santos, frente a una figura tan potente y poderosa como la de Uribe, vaya de una suerte de segundón, y total, Santos sacó su personalidad y marcó efectivamente un rumbo distinto en su actitud política y en su acción de gobierno, diferenciándola del gobierno precedente, de Uribe, ¿no? Vea, esa también es una hipótesis, es una probabilidad. Ahora, pensando como país, yo adhiero a lo que señala el doctor Vladimiro Álvarez. Sería absolutamente deseable que el presidente electo precisamente lleve a la práctica lo que él en estas semanas ha señalado: diálogo, conversación, pacto. Pero cuando uno escucha a todo el personal que le rodea, uno entra en depresión, pues, ¿no? Porque contradice de inmediato. Claro, y de contradicciones y de estas, digamos, discursos grandilocuentes frente a una realidad que inmediatamente es negada por la propia realidad y por sus propias acciones. Obviamente que caemos nuevamente en angustia, en depresión, y lamentablemente no es una buena señal para el país. No por deprimirle, sino que yo quisiera que escuchen, este es en cambio el mensaje que deja el señor presidente Correa al presidente electo. Está en esa desdichada campaña, asustar para decir que el próximo gobierno tiene que cambiar todo en la táctica. Pierden en las urnas, rechazan a su modelo, la mayoría del pueblo ecuatoriano ratifica el rumbo seguido por el país estos últimos 10 años, pero en base a periodicazos, en base a susto, quieren obligar al próximo gobierno a adoptar el programa perdedor, no el programa ganador, lo cual es lo más antidemocrático. Abogado Álvarez, el programa ganador y no el perdedor. Y ahí hay una posición firme de él. Eso es antidemocrático y hay que seguir con el programa. Una última reflexión, señor doctor. Gracias. Efectivamente, el presidente saliente, el economista Rafael Correa, ha manifestado lo que hace un momento nos ha hecho conocer por este intermedio, pero también manifestó en algunas oportunidades que dejaba prácticamente la mesa arreglada al siguiente gobierno. La mesa servida, ha dicho, ¿sí? La mesa servida, es decir, que todo está bien, que todo queda bien. Entonces, uno de los primeros desafíos que tiene el presidente entrante es transparentar la realidad de la economía ecuatoriana. ¿Es la deuda pública inferior a los 40.000 millones de dólares que dice el gobierno? ¿O es superior a eso, incluyendo la deuda interna con los diversos organismos públicos como el Seguro Social, el Banco Central y otras organizaciones públicas? Transparentar. ¿Está la mesa servida o hay que hacer ayuno? Porque se requiere transparentar, consolidar, sincerar la economía ecuatoriana. Lo siguiente, obviamente, es definir cuál va a ser la estructura del gobierno. Las noticias en los últimos días decían que está preparado para el proceso de transmisión de mando, de transición, 3 libros que le deja el presidente Correa al presidente Lenín Moreno. Un libro sobre la estructura del gobierno, otro libro sobre la presidencia de la República y sus organismos, y otro libro sobre los organismos seccionales. Tendrán que estudiar profundamente lo que se establece en esos libros y supuestamente a la vez verificar si es o no verdad y definir cuál va a ser la estructura. Y sobre todo, desde mi punto de vista, algo sumamente importante, recuperar un verdadero sistema democrático para el Ecuador con una estructura de funciones independientes en las que no tenga injerencia en las decisiones de las otras funciones del Estado la presidencia de la República, sino que cada una de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial
electoral y de participación ciudadana y control social sean independientes y tengan la personalidad, la capacidad y el respaldo jurídico suficiente para tomar sus propias decisiones y cumplir con su responsabilidad para sacar al país de la crisis en que se encuentra sometida en este momento. Muchas gracias, doctor Álvarez. Milton, entonces, ¿habrá esto de la tentación del presidente Correa de creer que sigue siendo su vicepresidente o que están sus dos vicepresidentes en el poder y decir, a ver, aquí te dejo estos 3 libros, ya te dije que te van a presionar, pero este es el camino? ¿Habrá la suficiente voluntad tanto del presidente Correa como del presidente Moreno para asimilar de esta manera que ustedes, tanto el doctor Álvarez como usted, doctor Luna, han analizado? Hay una responsabilidad frente al país muy grande, y esta responsabilidad es trazar una ruta de gobernabilidad frente a una crisis muy grande. A mí me parece nuevamente que el tema en realidad está en una respuesta esperanzadora para los ecuatorianos, está en el contexto, es decir, cómo aunamos esfuerzos frente a un contexto tan complejo y cómo precisamente el nuevo liderazgo, si quiere hacerse o constituirse como nuevo liderazgo, supera este trazado de camino que ya le dicen, bueno, este es, no solo, este es y lo otro es traición. Y cuidado te muevas, pues, ¿no? Entonces, la verdad es que esta cuestión es muy preocupante, este mensaje, y evidentemente el reto, y yo quiero aquí ya ponerme más, superar la depresión y asumir positivamente el reto para el presidente Moreno, es dar inmediatamente un mensaje al país diciendo, vean, quien va a dirigir los destinos del Ecuador soy yo. Se llama Lenín Moreno. Punto. Y efectivamente, pero no en el sentido autoritario, sino en el sentido, nuevamente recogiendo, en el sentido de la mano extendida, porque solo el momento en que efectivamente esa mano extendida reciba lo que del otro lado quieren participarle, es decir, que entiendan que en el otro lado hay otros y en el otro lado hay muchos, efectivamente se logre constituir unas relaciones de poder distintas basadas en relaciones de respeto y democráticas. Eso es lo que queremos en el país. Y obviamente cualquier ruta que se trace será esa ruta desde ese momento en adelante. Lo que sí debo aclarar es válido también. Es decir, no vamos a reinventar el país. Por supuesto que han existido cosas interesantes que se han hecho en los últimos 10 años y hay que reconocerlas. Pero también hay una cuestión que hay que evidenciarla. Ha habido enormes fallas. Y si no se quiere ver y reconocer los problemas, mal se va a poder identificar ninguna solución. Y obviamente muchos de los problemas ya han sido evidenciados por organizaciones de la sociedad civil, por sectores críticos, por sectores de la oposición, y lo que le falta al país es propuestas, ¿no? Para salir. Propuestas que sí existen. ¿Entenderá el presidente Correa que tiene que jugar un rol distinto? ¿Tendrá la generosidad de decir, dejemos que el presidente Moreno, y dejemos, como nos dijo un día, el país también creo que necesita descansar de mí, así como yo del país, le tomemos la palabra? Yo creo que hay que tomarle la palabra, pues. Es decir, nuevamente hay un gran interrogante, pero confiemos. Es decir, por favor, vaya. Este renunciamiento a la depresión, doctor Luna, pasa por qué. ¿Cómo si verificamos que el señor presidente Correa ya se fue? Claro. De hecho, a través del análisis sabemos que no se va a ir. Lo importante ahí es el entendimiento, la generosidad de él y de la serie de colaboradores, de decir, bueno, dejemos que el presidente Moreno tenga un espacio, que tenga una bomba de oxígeno que le permita transitar, porque si no le estamos liquidando desde el primer día, pues.
Yo quiero agradecer al doctor Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil y al doctor Milton Luna que nos ha acompañado para tratar esto, ¿no? Que es un tema que a veces no se discute, que es el alejarse del poder y cuánto estará preparado el señor presidente para eso. Están en nuestros estudios el economista Julio José Prado y el economista Mauricio Pozo. Con ellos vamos a conversar sobre el tema de que el gobierno presentó un plan de financiamiento en Londres. Y cuando digo al gobierno, es a que está terminando, ¿no? ¿Será que presentan para el próximo también? ¿Y cuáles serán las fuentes de financiamiento que podría encontrar el gobierno entrante? Gracias nuevamente, Milton, y al doctor Álvarez. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte blanca de tu ojo. Esta enfermedad se la conoce como terigio o terigium. En Clínica Santa Lucía encontrarás el tratamiento adecuado y oportuno para recuperar tus ojos blancos y sanos. Infórmate en www.clinicasantalucia.com.es. Síguenos en Facebook.